Bueno, vamos a continuar hoy con la temática, ¿verdad? Ya hablamos de eh, diversas técnicas de integración, ¿verdad? Para poder resolver, pues, eh, otras integrales que no podíamos resolver cuando estábamos llevando cálculo 1. Entonces ya tenemos, tenemos integración por parte, integración de potencias, integración por sustitución trigonométrica, racionales, y fracciones parciales. Tenemos 5 técnicas nuevas, ¿verdad? Y ya vieron que, pues, en los ejemplos que hicimos a veces se pueden mezclar más de un tipo de técnica, ¿verdad? Para resolver la integración. Entonces ahora, pues, vamos a ver algunas aplicaciones, ¿verdad? De integral. Y pues la primera de ellas que vamos a ver, pues, son los sólidos de revolución. Entonces, ¿qué es un sólido de revolución? Esa es la primera pregunta que debemos de contestar y clarificar el concepto. Entonces, vamos a suponer que tenemos en el plano XY, ¿verdad? Tenemos una función f de x, ¿verdad? Cuya gráfica, pues, la podemos representar así. ¿Ok? Entonces, es nuestra función. La gráfica, mejor dicho, de nuestra función. Y entonces, para efectos de nuestro estudio, la vamos a delimitar por dos rectas verticales ubicadas en estos valores de x, ¿verdad? Es decir, A y B son números reales, ¿verdad? O sea, están en la recta real con x, ¿verdad? Entonces, eso y el eje x nos delimita una región del sólido, ¿verdad? Una región debajo de la función, ¿verdad? Y entre esas rectas. Ahí tenemos delimitada una región entre la función f de x y las dos rectas estas, x igual a b y el eje x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sólido de revolución? Bueno, es la figura que resulta, ¿verdad?, de hacer rotar esta región alrededor de uno de los ejes cartesianos. Bueno, comenzamos el análisis hablando de ejes cartesianos. Después, pues, lo ampliamos a otros tipos de ejes, ¿verdad? Pero en este caso, a ver, suponiendo que hacemos girar esa región, ¿verdad?, que tengo en azul, alrededor del eje X, o sea, y abran ustedes su imaginación, ¿verdad? Entonces, podríamos inferir que lo que vamos a tener es una figura, ¿verdad?, un sólido, aproximadamente con esta forma, ¿verdad? Es un objeto, pues, redondo, obviamente porque proviene de una rotación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un sólido de revolución. ¿Ok? Lo que se forma al hacer rotar, pues, una región definida entre funciones o entre rectas alrededor de un eje definido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a trabajar en esta parte de la clase? Pues básicamente es calcular el volumen del sólido. Entonces vamos a ver cuál es la técnica para poder determinar cuál es el volumen del sólido que se forma cuando ustedes hacen rotar una determinada región alrededor de un eje específico, ¿verdad? Y bueno, como les decía, en este caso
hice una rotación alrededor del eje X, pero por ahí veremos que también se puede hacer, encontrar el volumen de un sólido rotando alrededor del eje Y. Digamos que en este caso, si lo hiciera rotar alrededor del eje Y, imaginen ustedes, nuestra figura sería algo así. Sería como una dona, ¿verdad? Como una rosquilla. Algo así probablemente. Porque obviamente la rotación me produce una figura pues diferente, ¿verdad? Igual lo que vamos buscando es, como les digo, conocer cuál es el volumen resultante de ese sólido que se forma cuando nosotros hacemos girar alrededor de ese eje, digamos, X o Y. Y después, más adelante, no solo hablaremos del eje X o del eje Y, sino también de rectas, ¿verdad? Paralelas a alguno de los ejes, ¿verdad? Por ejemplo, la recta, perdón, Y igual sea en este caso, o alguna recta por aquí, X igual D, digamos. Entonces, si la rotación es alrededor de una de esas rectas, pues, cómo eso nos modifica el valor del volumen y la forma como lo calculamos. Todo eso lo vamos a abordar, pues, dentro de este tema, ¿verdad? Entonces, para calcular, pues, el volumen de un sólido de revolución, tenemos dos métodos. El método de discos, que es el primero que vamos a ver. Método de disco. Y de él se deriva el método de Arandela. ¿Okay? O sea, a veces en los libros lo manejan como si fueran dos métodos distintos, pero la verdad es que el método de Arandela es un derivado del método del disco, ¿verdad? O sea, es lo mismo, solo que se hace una consideración ahí adicional y es para ciertos tipos de sólidos, ¿verdad? Entonces, método de disco, y ahí pues va metido el método de Arandela, y el otro método es el método de casquillo cilíndrico. Entonces, en realidad, pues, si ustedes tienen una región y está girando alrededor de un eje, cualquiera de los dos métodos debería de hacerles llegar al volumen, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Sin embargo, para ciertos tipos de regiones es más eficiente un método que para otras, o dadas las condiciones que tenga función, puede ser que sea mejor hacerlo por uno o por otro método, ¿verdad? Entonces, eso pues lo vamos viendo en el camino, ¿verdad? Cuando es mejor usar disco o arandela, cuando es mejor usar método de casquillo. Entonces, hablemos del primer método, que es el método de disco, ¿verdad? Entonces, el método de disco, pues, no vamos a hacer todo un gran análisis, porque igual ya está eso, pues, ahí está en las presentaciones. Vamos a comentarlo, ¿verdad? De dónde es que se forma el método de disco, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos esa función f de x en el plano cartesiano, ¿verdad? Y esa función está delimitada por dos rectas verticales y el eje X. Supongamos que el eje X aquí me forma el otro límite. Entonces tengo una región ahí entre todas esas curvas, ¿verdad? Y rectas. Tengo esta recta. Entonces, como habíamos dicho, si nosotros la hacemos girar alrededor de un eje, forma un sólido, ¿verdad? Entonces, el método de disco básicamente lo que dice, bueno, ¿cómo calculo yo ese volumen? Voy a tomar una pequeña región, ¿verdad? Voy a tomar una franja, como quien dice, ¿verdad? Una franja de esa región. Entonces, esa franja
si yo la analizo individualmente, básicamente lo que tengo ahí es esto. Un disco o un cilindro, ¿verdad? Si yo la hago rotar, pues solo esa franja, lo que voy a tener es un cilindro. Un cilindro cuyo volumen, lo sabemos de la geometría, es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Ok? Aquí estamos ya, recuerden, hablamos de geometría en su momento, cuando llegaron 111. Entonces el volumen de ese disco pues es pi por r al cuadrado por la altura. Ahora, si nosotros lo analizamos en términos de lo que estamos nosotros ubicados, que es el plano cartesiano, ¿okay? Esa altura, que es esto de aquí, en este caso la altura, ¿verdad? O sea, esta parte de aquí, corresponde a lo que llamaríamos un delta X, o sea, la resta de un X sub 1 menos un X sub 2. Es un delta X. Entonces podríamos nosotros decir, bueno, en vez de decir H, decimos delta X. Por otro lado, recordando que el cilindro, pues este disco está girando alrededor del eje X, significa que este punto de aquí, por aquí pasa el eje X, ¿verdad? Entonces, el radio de ese disco es desde el eje X hasta donde llega el cilindro. O, si lo vemos desde la perspectiva del plano cartesiano, sería esta distancia desde el eje X hasta donde la función, ¿verdad? Vamos a ver si podemos usarlo un poco para resaltarlo. Ese sería el radio. ¿Okay? Entonces, si ustedes lo piensan bien, ¿qué es ese radio? Pues básicamente es el valor de Y o de F de X en ese valor específico de X. Ese es el radio. Entonces, el radio, en este caso, es F de X, el valor de la función en determinado valor de X. Entonces, pensando en esta fórmula del volumen de ese disco, diríamos, en vez de hablar de radio cuadrado por H, diríamos pi por el radio al cuadrado, que hemos dicho que es en esa ubicación que estamos en el plano cartesiano, es f de x, el valor de f de x al cuadrado, por h, y h dijimos que era delta x. ¿Ok? Entonces, ahora, ese sería el volumen de un disco en particular. Si yo quisiera saber el volumen de todo el objeto sólido que se me forma, yo tendría que dividir esto en varias particiones que me formarían varios discos, y la sumatoria de los volúmenes de cada disco individual, si lo sumo todo, me va a dar el volumen de todo el sólido en particular, ¿verdad? Entonces, eso pues me lleva a una sumatoria, ¿verdad? A una sumatoria, donde podemos decir que el volumen total es la sumatoria desde I igual A hasta B, ¿ok? Teniendo en cuenta que comenzaba en A y terminaba en B, de pi por f de x sub i, digamos, porque va a ir cambiando, ¿verdad? Para cada uno. De x sub i. Entonces, esa sumatoria me va a dar el volumen total. Y luego, por una cuestión de la suma de Riemann, si lo recuerdan por ahí del cálculo 1, si no, no importa, ¿verdad? Pero me imagino que lo pueden recordar. A medida que esa delta X se nos hace más pequeña, o sea, que tiende a cero, nuestro cálculo va mejorando. Eso recuerden lo que lo dice la suma de Riemann, ¿verdad? Entonces, si yo considero ese límite ahí, X sub i al cuadrado, entonces esto se me convierte, en vez de decir
de trabajarlo como un límite, como la partición delta X se vuelve más pequeña, la definición de la suma de Riemann nos decía que esa sumatoria se convierte en la integral desde A hasta B de pi, que es constante, por f de x, que es al cuadrado, que es el radio, ¿verdad? Y en vez de un delta x hablamos de un dx, ¿verdad? Que es un diferencial debido a que, pues, por el límite que va tendiendo a cero, ¿verdad? Se convierte en un pequeño diferencial de x. Entonces, esta es la fórmula para calcular el volumen de un sólido de revolución entre las rectas x igual a y x igual a b y delimitado por la función f de x, el eje x, y rotando alrededor del eje x también, rotando alrededor del eje x. Entonces, todo esto pues es cómo es que llegamos a esta integral, ¿verdad? Para efectos prácticos, a nosotros nos interesa nada más pues la fórmula, la integral, ¿verdad? La integral que es la que nos ayuda a calcular pues el volumen del sólido, ¿verdad? No vamos a hacer todo este análisis, ¿verdad? Sino que solo era el camino para llegar a la integral. Entonces, ¿qué necesito saber yo cuando me piden que calcule el volumen de un sólido de revolución? Bueno, estas rectas que delimitan, ¿verdad? Voy a limpiar esto para dejarlo más claro. Lo que yo necesito saber es las rectas que me delimitan la región, la función que me delimita también esa región, incluidos los ejes, ¿verdad? Y la rotación alrededor de quién es. Con toda esa información, yo puedo usar esta integral. Ahora bien, aquí hay un detalle. Esta es para una rotación alrededor del eje X, ¿verdad? Ojo. Entonces, si mi sólido estuviera rotando, voy a borrar esto porque esto era más que todo demostrativo, ¿verdad? No, no es tanto que se vaya a preguntar porque no es así. Pero, ¿qué pasa si mi función está rotando alrededor del eje Y, en este caso, y supongamos que se encuentra delimitada aquí? Entonces, entre las rectas Y igual C y Y igual D. Entonces, mi región, pues, sería esta, ¿verdad? Rotando alrededor del eje Y. Igual, pues, el análisis es similar, ¿verdad? Se va a tirar una región aquí, un pedacito, ¿verdad? Que al rotar, pues, me genera un disco, ¿verdad? Y en ese disco su radio, ojo, la vamos a expresar en términos de Y, no en términos de X, va a ser F de Y. ¿Okay? Su altura pues va a ser un delta Y, que después por la suma de Riemann sabemos que se convierte en un dy, ¿verdad? Porque lo hacemos muy pequeño para que nuestra suma sea lo más exacta posible. Y entonces pues si nosotros aplicamos la misma lógica, solo que ahora rotando alrededor del eje X, del eje Y, perdón, entonces nuestro volumen se convertiría en la integral de C a D, ojo, ¿verdad? De C a D, de pi, ok, esto es igual, aquí hay un cambio, ya no es f de x, sino que es
Estamos otra vez, a ver si ya no si nos deja terminar la clase esto. Ok, entonces el ejemplo anterior era el caso, ¿verdad? Una rotación alrededor del eje X. Vamos a hacer un ejemplo de rotación alrededor del eje Y, muy parecido, pero solo para que ustedes vean la diferencia en cuanto a la forma de trabajar. Encontrar volumen del sólido definido. Bien, en este caso es rotación, pero alrededor del eje Y, ojo, ¿verdad? Entonces, eso cambia un poco, o cambia mejor la forma de abordar el problema. Siempre, pues, la parte de la gráfica es importante, ¿verdad? Vamos a graficar cada una de las funciones que nos menciona ahí. Y igual a x cuadrado, pues todos sabemos que es la parábola, ¿verdad? Bueno, de hecho, recuerden que la parábola va en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces, ojo. Pero después ya veremos que hay una parte que prácticamente se descarta. La recta x igual a 0, dice. Entonces es una recta así. Vertical en x igual a 0, o sea, sobre el eje Y. Y la recta y igual a 4. Y igual a 4 es una recta horizontal, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ven cómo está delimitada, ¿verdad? La región y pues lo que nos queda en medio de todas esas funciones y rectas que nos menciona ahí, pues es esta parte, ¿verdad? Entonces, aunque la parábola tiene dos brazos, prácticamente esto de aquí no lo tomamos en cuenta porque la recta x igual a 0 nos está dando una delimitación ahí. Entonces, esa es nuestra región al final de cuentas, girando alrededor del eje Y, dice. Entonces, como sabemos que es rotación alrededor del eje Y, pues decimos de C a D, pi por F de Y, al cuadrado de Y. O sea, una integración en Y. Ahora, siempre el análisis es importante, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la región de mi disco, ¿verdad? ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué me tomo este tiempo en hacer este dibujito? Porque me ayuda a definir dónde está el radio, ¿verdad? Y el radio, pues, es precisamente esto. Ahora bien, aquí está en términos de f de y, y nuestra función aquí está, miren, como y igual a x al cuadrado. Entonces yo no puedo colocar x al cuadrado aquí, porque mi integración está respecto de y. Y no hemos llegado a cálculo en dos variables. Entonces, digamos que de momento eso no nos dice nada. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esta situación? Pues tomamos la función y despejamos para x. Entonces, para que me quede x aquí, lo que hago es sacar raíz en ambos lados. Y entonces tengo pues que x o f de y, como quieran, ¿verdad? Es igual a raíz cuadrada de y. O, dicho de otra forma, f de y es igual a raíz de y. Pero recuerden ustedes, y es igual a f de x, eso lo dicen en 110, y x también, pues en este caso es igual a f de y. Entonces aquí decía x, pero en realidad es f de y, ¿verdad? Bueno, eso solo para recordarse. Entonces, f de y, en este caso ya la definí ahí, era raíz de y. C, ¿dónde comienza mi región? Pues comienza otra vez en el origen, pero ya no estoy trabajando en términos de x, sino que C y D, recuerden que son rectas o puntos en la recta, en el eje Y, ¿verdad? Entonces sería desde Y igual 0, no desde X igual a 0, ¿verdad? Hasta Y igual 4, entonces C sería 0 y D sería 4. Y entonces ahí pues
de 0 a 4, nos queda el integral, pi, por f de y, que en este caso es raíz de y, perdón, aquí de y. Raíz de y al cuadrado respecto de y. Y este es, bueno, el pi lo pueden sacar, lo podían haber hecho también en el caso anterior porque es una constante, sale y me queda y de y. Entonces me queda pi y cuadrado medios, una vez integrado de 0 a 4. Y este pues es el mismo cálculo que el caso anterior, sería 16, 4 al cuadrado, 16 entre 2 es 8 pi unidades cúbicas. ¿Okay? Entonces es una región que tiene el mismo volumen que el ejemplo anterior, pero la rotación y todo es diferente. ¿Okay? Bien, entonces estos son dos casos de aplicación del método discos. Pero lo más seguro es que nos comiencen en las tareas y todo, no con discos, ¿verdad? Porque este es el caso más básico. Obviamente de aquí se desprende el otro. Pero el que nos interesa es el método de Arandela. Ahora, no sé si hay alguna consulta hasta este punto con respecto al método de discos. Todo claro, licenciado. Ok, bueno, Bueno, el vamos término entonces del a radio, hablar. ¿Perdón? con lo del radio siempre va a ser desde donde los dan el límite de integración hasta f de x, ¿va? O f de y. Sí, en caso de que sea de esta forma. Ya vamos a ver que el radio, en el método de discos, el radio es diferente, ¿verdad? Pero es la misma lógica, solo que, bueno, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Dele. Hablemos del método de arandelas. Y como les digo, deriva del método de discos. No es algo muy diferente. Pero el método de arandelas se usa cuando nosotros tenemos una región definida entre dos funciones o dos curvas. Entonces supongamos que casi todo es igual, ¿verdad? Digamos que nos queda definido x igual a x igual a b. ¿Okay? Entonces, el método de arandelas nos dice lo siguiente, bueno, tengo esta región que está ahí definida entre, pues, las funciones f de x y g de x, ¿verdad? Entonces, si no estuviera g de x es ahí, ojo, ¿verdad? G de x. Si no estuviera g de x, sería un disco normal, ¿verdad? O sea, haríamos la integral de a a b de pi por f de x al cuadrado de x, y listo. Pero como está g de x, entonces, si ustedes hacen rotar eso, esa figura, lo que van a tener es un disco, ¿verdad? Un sólido, pero que va a tener en medio un hueco, ¿verdad? Por esta parte. Entonces, esto lo que saben un poquito de mecánica, ¿verdad? Es lo que ya se llama una arandela, ¿verdad? Una arandela. Los tornillos la usan para socar, ¿verdad? Para darle firmeza al tornillo cuando están arreglando algo. Entonces, por eso el método se llama el método de arandelas. Ahora, ¿qué es lo que se hace? En realidad lo mismo que hacemos con el método de casquillos de discos. Vienen ustedes y dicen, bueno, voy a analizar mi región, ¿verdad? Desde f de x, desde el eje, perdón, hasta f de x. Esa sería mi región 1, ¿verdad? O mejor dicho, mi altura, mi disco 1. Pero también tengo, como no es toda como está g de x ahí, ¿verdad? Está g de x metido. Entonces tengo que restarle ese otro disco que se me forma adentro para obtener el volumen real, ¿verdad?
Entonces, en realidad, es un método de discos, pero donde al disco grande, que es del de f de x, yo le voy a restar el disco pequeño, porque como es una arandela, ¿verdad? Tiene ese hueco en medio, ¿verdad? Entonces a ese volumen grande yo le resto el volumen pequeño y obtengo mi arandela. ¿Y eso cómo se traduce en la fórmula? Pues bien sencillo. Usando la lógica, ¿verdad? B sería, bueno, siempre pi, ¿verdad? No lo voy a escribir afuera. Siempre de A a B del radio mayor, ¿verdad? Menos el radio menor, al cuadrado ambos, ¿verdad? Y de X. Entonces, para usar el método de arandelas, lo que tengo que identificar es quién es el radio mayor y quién es el radio menor. Y pues eso lo aplico, lo resto, ¿verdad? En mi fórmula. Y así obtengo el volumen del sólido. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues que al disco grande, al cilindro grande, ¿verdad? Le estoy restando el cilindro pequeño, el de adentro, para obtener mi arandela. Es como que ustedes le sacaran esa parte, ¿verdad? Al sólido. Entonces ahí obtienen su volumen, el volumen de su cilindro hueco, ¿verdad? Entonces eso es todo. El método de arandelas. Entonces, como les digo, es lo mismo que el disco, ¿verdad? Solo que pues hacemos esa resta. ¿Qué pasa en el eje, si la rotación es alrededor del eje Y, ¿verdad? Bueno, entonces, un análisis muy similar. Vamos a tener, perdón, vamos a tener una región que va a estar definida entre dos funciones, ¿verdad? Entre dos curvas. Vamos a llamar a esta H de y a esta D. Vamos a hacer el mismo color para que haya congruencia. D de Y. ¿Okay? Y digamos que está definida entre las rectas Y igual a C y Y igual D. Entonces, de la misma forma, o en el mismo análisis, ¿verdad? Tiro mi región esta aquí, ¿verdad? Desde el eje de rotación hasta la función más, o el radio mayor, ¿verdad? Y hago lo mismo, ahora con la otra gráfica, ¿verdad? Con la otra función. Y esto lo importante es que me ayuda a visualizar, bueno, quién es el radio mayor y quién es el radio menor, porque recuerden que yo estoy restando aquí radio mayor al cuadrado de radio menor al cuadrado, ¿verdad? Entonces igual aquí ustedes lo pueden ver, quién es el radio mayor y quién es el radio menor. Es bien obvio, ¿verdad? Entonces en este caso el volumen, pues sería pi de C a D, ¿verdad? De el radio mayor, que es H de Y en este caso, menos el radio menor, que es D de Y, al cuadrado por el de Y. Y entonces ahí está pues la integral, ¿verdad? La integral que me define el volumen en cada caso, ¿verdad? Según sea la rotación, pues alrededor del eje X o alrededor del eje Y, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para cerrar la clase y pues mañana vamos a hacer otro y vamos a ver el método de casquillos cilíndricos, ¿verdad? Y en qué situaciones, pues, es conveniente usar el método de casquillos cilíndricos. Entonces, bueno, vamos a ver.
Y este caso es especial, tiene una nota especial ahí, por eso es importante que lo veamos. Entonces, este sólido está delimitado, la región esa está delimitada por dos parábolas, ¿verdad? Bueno, como les digo, es importantísimo recordar las técnicas para graficar, ¿verdad? Aunque en realidad, pues, lo más fácil es irse a una aplicación, ¿verdad? Y tirarse las gráficas. ¿Sí? Eso es válido, pues sí. De todos modos, la tecnología está ahí para ayudar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden tener una idea más clara si tiran las gráficas así, ¿verdad? Bien, para no... para ahorrar un poco de tiempo, vamos a graficar aquí las funciones respectivas. Tenemos esta aquí, que es y igual a 9 menos 1 medio de x cuadrado. Y luego tenemos la otra función, en azul, que sería pues y igual a x cuadrado menos 6x más 9. Entonces, rotando alrededor del eje X, perdón, son rotando alrededor de X. Bien, entonces, nuestra región, ¿okay?, rotando alrededor del eje X es la que está entre las dos curvas, ¿verdad? O sea, esto de aquí. Esa es nuestra región que nos va a formar el sólido, ¿verdad? Esa es nuestra región. Entonces, ahora, para hablar del radio mayor y el radio menor, pues ustedes se van desde el eje de rotación, ¿verdad? Y tiramos ahí nuestra sección del disco, ¿verdad? O simplemente podríamos tirar el radio, ¿verdad? Ahí queda ilustrado suficientemente. Entonces, ese sería el radio mayor, ¿verdad? Y luego, pues, para hablar del radio menor, sería, pues, siempre desde el eje de rotación. Del eje de rotación hacia la otra gráfica, ¿verdad? Que obviamente me va a dar el radio menor, ¿verdad? Digamos que queda por aquí, pues sí. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver claramente quién es el radio mayor, es la función rojo, ¿verdad? Y quién es el radio menor, es la función en azul, ¿verdad? Y siempre es así a lo largo de toda la región, ¿sí? La figura más o menos cómo quedaría. Ah, esa figura está interesante. Sería algo así como sería como un plato, ¿verdad? Pero bueno, es como más bien es una arandela, pero que tiene en medio como curviado, ¿verdad? Es como así más o menos. Vamos a ver. Está medio difícil de igual con esto. Sería como un plato, pero tiene adentro, así, ¿verdad? Sería algo así. Bueno, me quedó todo aguado, pero más o menos esa sería la idea, ¿verdad? Sería como un plato, pero sería como curvo por dentro, ¿verdad? Algo así. Bueno, ahí pueden usar, ¿cómo se llama? Una aplicación que ayuda a sacar estas
No me acuerdo en este momento. No sé si es GeoGebra, creo que la hace. Ahora bien, si ustedes observan nuestra región, ¿verdad? Okay. Comienza aquí y termina aquí. Ahora, recuerden que yo necesito definir mis límites de integración. Okay. Como no son rectas las que, en el caso anterior, en los dos casos anteriores ha habido una recta que me define de dónde a dónde va, ¿verdad? Pero en este caso no es así, sino que es de donde comienza la región a donde termina, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso es sencillo porque nos vamos hasta acá y resulta que comienza en 0. La pregunta es, ¿dónde termina aquí? ¿Okay? Porque no está tan fácil de definir. Entonces, cuando tenemos situaciones como esta, lo que nosotros hacemos es agarrar las funciones que me delimitan la región e igualarlas, ¿verdad? Y resolver la ecuación resultante. Y los resultados que me den de esa ecuación, pues van a ser precisamente 2 puntos de coincidencia, esos valores de X, donde se encuentra, donde inicia y termina la región, ¿verdad? Igual si fuera una rotación alrededor del eje Y, pues tendría que hacer lo mismo, solo que expresando todo en términos de Y, ¿verdad? En términos de Y, y que me queden los resultados en términos de Y. Bueno, esta es una ecuación cuadrática. ¿Ok? Y esta ecuación cuadrática, si no me equivoco, ya les digo. Si no me equivoco, cuando la resolvemos, bueno, la podemos resolver para, sería x cuadrado menos más un medio de x cuadrado menos 6x, y los 9 se cancelan, igual a 0. Entonces tengo 3 medios de x cuadrado menos 6x, y esa la puedo resolver fácil por factorización. X factor de 3 medios de x menos 6. Entonces tengo dos soluciones, x igual a 0, y x igual a, bueno, 3 medios de x menos 6 igual a 0. 3 medios de x igual a 6. X igual a 6 por 2 tercios. X igual a 4. Entonces aquí están mis dos. Aquí está mi solución. Entonces x igual a 0 ya la habíamos visto aquí en la figura, pero la ecuación nos confirma, ¿verdad? Que comienza en x igual a 0 y que termina en x igual a 4. Entonces, yo ya puedo tirar mi integral, porque ya sé quién es A, quién es B. Entonces, integral de 0 a 4, bueno, pi, ¿verdad? No se me olvide, de la función que me da el radio mayor. ¿Quién es? Está en rojo, ¿verdad? Entonces, 9 menos un medio de x cuadrado al cuadrado, menos la función que me da el radio menor, que es la que está en azul, ¿verdad? Que es, pues, esta. X cuadrado menos 6x más 9 al cuadrado de x. Y esta integral, al resolverla, pues nos da el volumen de del sólido ese que se formó, ¿verdad? Ese como plato que se forma ahí, ¿verdad? Bien, ahí pues es una integral polinómica, así que se las encargo, ¿verdad? Resuélvanla. Pero lo importante pues es poder llegar a esta integral, ¿verdad? De forma correcta. Entonces, ese es el método de Arandela, ¿verdad? Bueno, mañana vamos a ver otro ejemplo por ahí y luego pues vamos a hablar del método de Casquillos. ¿Preguntas? Bueno, entonces lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Eli, buen día. Buenas noches. Bueno.